Dentro del grupo de las aperturas abiertas, una de las más antiguas e importantes es la apertura escocesa. Su nombre proviene de una famosa partida que tuvo lugar a mediados del siglo XIX entre un club ajedrecístico de Londres y uno de Edimburgo. Eran los años dorados del ajedrez por correspondencia y en este caso los escoceses ganaron a los ingleses con una apertura que presentaba ciertas novedades. El movimiento que caracteriza esta apertura se halla en la tercera jugada de las blancas. Después de peón E4 y caballo F3, peón D4. Esta jugada ataca directamente el juego de las negras y da lugar a una partida muy abierta y dinámica. Fijaos que con peón D4 y el posterior cambio se abre el centro, lo que permite que las piezas se desarrollen muy pronto y el ritmo de la partida sea muy ágil. Una de las partidas más antiguas que se conocen con esta apertura fue la que popularmente se atribuye a un enfrentamiento entre Napoleón Bonaparte y el general Bertrand, uno de sus más fieles colaboradores. Supuestamente, el encuentro tuvo lugar durante el cautiverio del Gran Corso, en la isla de Santa Elena. La partida nos irá muy bien para ejemplificar las características de la apertura escocesa. La partida que enfrentó a Napoleón Bonaparte contra Bertrand empezó así. En su tercera jugada, Napoleón había planteado la apertura escocesa. En aquella época era usual que el negro respondiera a esta apertura con un doble cambio en la casilla de 4. Más tarde se descubrió que, tras esta maniobra, las blancas capturan el peón en D4 con la dama y quedan en una posición ventajosa respecto al rival. Sin embargo, Napoleón, fiel a su juego de ataque, no capturó con la dama, sino que movió alfil C4. Prefirió jugar de gambito y priorizar el desarrollo, movilizando rápidamente sus fuerzas sin prisa para recuperar el material. Bertrand sacó su alfil hasta C5 para defender su peón. Y Napoleón continuó con las hostilidades en el centro, avanzando a C3. En las siguientes jugadas hay varios errores, debido al hecho de que ambos contendientes eran meros aficionados. Bertrand jugó dama E7 demasiado pronto. Napoleón contestó bien, enrocando, y de nuevo su rival volvió a equivocarse moviendo otra vez la dama E5. Pero Napoleón no lo acabó de aprovechar con el movimiento F4. Es una jugada que debilita la defensa del rey y que permite la combinación que Bertrand le hizo a continuación. Capturó el peón blanco en C3, haciendo jaque a la descubierta con el alfil de C5. Con lo cual, las negras abrían el camino para que sus piezas se internaran tras las líneas enemigas. De nuevo, al negro le pudo la obsesión por la ventaja material y capturó en B2 sin aprovechar la ocasión para desarrollar sus piezas. Lo más sencillo para Napoleón hubiera sido tomar la dama con el peón y permitir que las negras capturasen, coronando en A1 y ganando una torre. A cambio, hubiera logrado una amenaza imparable con la dama, el alfil en C4 y la torre contra un rey mal protegido. Napoleón no lo vio así y quiso ser todavía más directo. Sacrificó una pieza con alfil por F7, para que el rey negro lo capturase y en el siguiente movimiento tomar la dama con el peón de F4 y hacer jaque a la descubierta. De este modo, las negras ya no hubieran tenido tiempo de coronar su peón. Bertrand respondió bien con rey D8. Napoleón capturó la dama en E5, pero al no hacer jaque, su rival pudo coronar en A1 y lograr una torre de ventaja. Con esta jugada, Napoleón no tenía ningún ataque que compensara la pérdida de una torre. Las blancas capturaron a continuación el caballo que defendía al rey en G8, y las negras respondieron con una excelente jugada de defensa, alfil E7.
Finalmente, Napoleón encaró su camino a la victoria con dama b3. Parecía evidente que lo que pretendía era colocar su alfil en b2 para encerrar a la dama. Sin embargo, Bertrand, en lugar de escapar con su dama y capturar en e5 para acudir a la defensa, decidió avanzar a a5 para contraatacar. Esta jugada dejó al rey de las negras sin defensa ante la siguiente combinación de jaque mate en 5 jugadas que urdió Napoleón. Hizo jaque en f8. Sacrificando la torre. Su rival aceptó el ofrecimiento y dio jaque con alfil g5. Las negras protegieron con su alfil en e7. Y después del cambio, la dama blanca entró con efectos decisivos en la casilla f7. Jugada que el ex emperador francés venía planificando desde que movió dama b3. Bertrand trató de escapar con rey de 8, pero ya era demasiado tarde. Con dama f8, Napoleón consiguió el jaque mate. A continuación, vamos a ver con más detalle las características en ataque y en defensa de esta apertura. El planteamiento de la apertura escocesa va seguido de la captura del peón blanco en d4 por parte de las negras. La siguiente jugada lógica es el salto de caballo a d4 para restablecer el equilibrio material. A partir de aquí, si el negro toma el caballo en d4, el blanco captura con la dama y tiene la oportunidad de desarrollar sus piezas cómodamente, con la posibilidad de enrocar tanto en largo como en corto. Sin embargo, eso solo ocurrirá si el jugador que lleva las negras no tiene mucha experiencia y no conoce la apertura. Otra respuesta posible para las negras es mover a d6. Aunque es mejor que la anterior, se trata de una jugada muy pasiva y permite a las blancas desarrollar sus piezas y jugar de manera muy libre. Por otro lado, el alfil negro de f8 queda bastante encerrado. Un interesante movimiento para el jugador que recibe esta apertura es alfil c5, aunque se trata de una jugada muy complicada que puede traer muchos quebraderos de cabeza. El alfil negro amenaza el caballo blanco de d4, pero las blancas pueden defenderlo fácilmente con alfil e3. Otra respuesta más agresiva del blanco también podría ser tomar con el caballo en c6. Si eso ocurre, las negras tienen que conocer bien la teoría. Si capturan con el peón de d7, las blancas cambian damas y las negras quedan en muy mala situación, sin posibilidad de enroque y con peones doblados. Después de la captura del caballo blanco en c6, una buena jugada para las negras es dama f6. De este modo, amenazan jaque mate si capturan en f2. Cuando las blancas lo evitan, defendiendo con la dama, las negras ya pueden capturar el caballo de c6 sin el peligro que hemos visto en la anterior posibilidad. En este caso, las negras logran una gran libertad para sus piezas, a cambio de los dos peones doblados en c6 y c7. La mejor jugada para las negras es saltar con caballo f6. Ante la amenaza al peón de e4, las blancas responden habitualmente con caballo c3. Entonces las negras salen con alfil b4 y pasan a la variante conocida como apertura de los 4 caballos que ya conocéis. Esta posición es bastante buena y fácil de jugar para las negras. El problema para el negro con caballo f6 puede presentarse si el blanco captura el otro caballo en c6. Las negras capturan con el peón de b7 para evitar el cambio de damas y las blancas continúan con el avance a e5. Si el caballo negro escapa a la amenaza saltando a d5, el blanco vuelve a amenazar con el avance a c4.
y las negras vuelven a jugar caballo B6, quedando la pieza un poco fuera de juego. Fijaos que las 3 casillas a las que podría saltar están controladas por las blancas. Una jugada habitual para las negras, cuando el blanco amenaza con el peón en E5, es dama E7. Encierra al alfil de F8, pero obliga a las blancas a jugar dama E2, dejando también a su alfil atrapado. Tras esta posición difícil para ambos bandos, las negras pueden saltar con su caballo. Cuando las blancas amenazan con C4, las negras pueden responder con alfil A6 y clavar el peón. De este modo, en la siguiente jugada pueden enrocar largo. Otra alternativa tras la amenaza del peón en E5 es caballo E4. Esta jugada a veces permite caballo E6 y busca el avance a D5 para tomar posiciones en el centro. No es un mal movimiento. Veamos cómo seguiría. Después de pocas jugadas, las negras quedan con los peones doblados de C6 y C7, pero a cambio tienen un medio juego brillante con las piezas muy activas. En la siguiente jugada pueden enrocar y salir con la dama al ataque. Con esta última variante, acabamos con la teoría. Recordad que la apertura escocesa genera un juego muy dinámico y directo, así que hay que calcular jugadas con antelación o conocer muy a fondo la teoría. En este tipo de aperturas, no confiéis mucho en el juego intuitivo.